pacto del coyote. Era el año 2008 cuando conocí a El Coyote. Todo el mundo en mi pueblo hablaba de él, pero lo hacían con susurros. Se decía que era uno de los mejores en cruzar gente al otro lado, pero también se rumoraba que su precio no era solo el dinero. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que, con él, las cosas eran diferentes. Ese detalle no me importaba en ese momento. El hambre y el miedo a seguir en un lugar donde ya no había futuro pesaban más que cualquier rumor. Yo solo quería llegar a los Estados Unidos, y si él era mi mejor opción, así sería. El día que lo conocí, me sorprendió su apariencia. Era un hombre delgado, de piel curtida por el sol, pero lo que más me impresionó fue su voz. Era suave, casi reconfortante, pero en contraste, sus ojos eran oscuros y fríos como el abismo. No había rastro de humanidad en ellos, como si lo que había visto o hecho lo hubiera desgastado por dentro, dejando solo una carcasa vacía. Me miró fijamente antes de hablar. Para cruzar, dijo con esa voz calma, casi susurrante, no solo pagarás con dinero. No me atreví a preguntar qué significaba eso. Sabía que los coyotes exigían más de lo que decían. Algunos pedían favores, otros explotaban la necesidad de la gente de maneras que prefería no imaginar. Pero su tono, la forma en que lo dijo, me dejó inquieto. Nos reunimos en un pequeño grupo, unos 10 en total, todos desesperados por escapar de nuestra vida y encontrar una mejor. Nos llevó en camionetas destartaladas por caminos de tierra, lejos de las rutas principales. El viaje se hacía interminable, el aire enrarecido por el miedo y la incertidumbre. El coyote no hablaba mucho, solo daba órdenes, y nosotros obedecíamos sin chistar. Todo parecía rutinario hasta que llegamos a la orilla de un río, ya cerca de la frontera. Era de noche. La luna se alzaba alta, bañando todo con una luz plateada que no traía consuelo. Allí fue donde entendí que lo que pagábamos no era solo con dinero o trabajo. Nos detuvimos cerca de lo que parecía un cementerio olvidado, las tumbas apenas visibles, hundidas en la tierra, cubiertas de maleza y abandono. Había un aire pesado, un frío que no era natural para una noche en el desierto. Aquí pasaremos la noche, dijo el coyote, señalando el lugar como si fuera lo más normal del mundo. Un murmullo de incomodidad recorrió el grupo, pero nadie se atrevió a objetar. ¿Quién iba a discutir con el hombre que tenía nuestras vidas en sus manos? Nos acomodamos como pudimos entre las lápidas y la hierba seca, bajo la mirada vigilante del coyote. Sentía como si el mismo suelo bajo mis pies estuviera observándonos, atento a cada uno de nuestros movimientos. Mientras intentábamos descansar, escuché un ruido extraño. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Un murmullo, como si alguien estuviera susurrando desde lo profundo de la tierra. Me levanté, intentando no hacer ruido, y me acerqué a una de las tumbas. El suelo parecía moverse ligeramente, como si algo debajo de él estuviera inquieto. Me alejé rápidamente, mi corazón golpeando en el pecho. Busqué a El Coyote con la mirada, esperando alguna señal de que esto era parte de su plan. Pero él solo estaba allí, de pie, observando. Su figura delgada era una sombra contra el cielo nocturno y sus ojos seguían fijos en las tumbas como si esperara algo. Fue entonces cuando entendí lo que estaba ocurriendo. El pacto no era solo con nosotros, los desesperados. El coyote tenía un acuerdo con algo más oscuro, algo que vivía en esos campos olvidados. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se tornaba más opresivo. El viento dejó de soplar y el aire se volvió pesado, como si algo invisible estuviera presionándonos desde todos los ángulos. Los murmullos se hicieron más fuertes, más claros. No era solo el viento ni un simple truco de mi mente cansada. Las voces venían de las tumbas. «Ayuda», escuché en un susurro apenas perceptible. Miré a mi alrededor, pero nadie parecía notarlo. Todos estaban en su propio estado de pánico silencioso, tratando de ignorar lo que nos rodeaba. Me acerqué a uno de los otros hombres del grupo, un joven que parecía aún más asustado que yo. Le susurré que algo estaba mal, pero antes de que pudiera responder, una de las mujeres comenzó a gritar. «No están muertos.
Vociferaba, señalando las tumbas. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror. El coyote no hizo nada para calmarla. Solo la observó con esa mirada impasible, como si ya hubiera visto esa reacción antes. Sabía lo que estaba pasando y no le importaba. Todo formaba parte de su maldito plan. La tierra comenzó a moverse de verdad. Al principio, pequeñas vibraciones, casi imperceptibles. Luego, se sentía como si algo desde abajo empujara para salir. Las lápidas se inclinaban ligeramente, como si las fuerzas que reposaban debajo no quisieran seguir allí. Corrimos. Todos. Ya no importaba el plan, la frontera o lo que había del otro lado. Solo queríamos escapar de ese lugar maldito. Pero las tumbas parecían rodearnos. No había salida fácil y el coyote no hizo ningún esfuerzo por detenernos. De hecho, parecía disfrutar del espectáculo. Su sonrisa, apenas visible bajo la luz de la luna, era la sonrisa de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Unos metros más adelante, una de las tumbas finalmente cedió. La tierra se abrió y una mano emergió de ella, una mano delgada, huesuda, cubierta de piel putrefacta. No era posible, me dije. No podía ser real. Pero lo era. Estaba sucediendo. Y esa mano no fue la única. Poco a poco, más cuerpos comenzaron a salir de la tierra, moviéndose con una lentitud aterradora, como si cada uno de ellos estuviera despertando de un sueño profundo, hambrientos por algo que solo nosotros podíamos ofrecerles. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Solo que corrí y seguí corriendo. Escuchaba los gritos de mis compañeros, pero no me detuve. Algo en mí sabía que si lo hacía, no viviría para contar la historia. Sentía su aliento, frío y putrefacto, detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. Finalmente, llegamos a la orilla del río. Era nuestra última esperanza, pero el agua no era un refugio. El coyote nos alcanzó antes de que pudiéramos lanzarnos al agua. Nos miró con desprecio, como si fuéramos ganado que no había cumplido con su parte del trato. No puedes huir de lo que ya aceptaste, dijo, su voz más oscura que nunca. El pacto está hecho. Algunos saltaron al río, intentando escapar, pero no vi si llegaron al otro lado. Yo me detuve, incapaz de avanzar. Mi cuerpo estaba congelado por el terror, y supe, en ese momento, que ya no importaba que tan lejos intentáramos correr. Aquellos que habían despertado en el cementerio no estaban allí por accidente. Eran parte del trato. Eran las almas que el coyote ofrecía a cambio de nuestra travesía, y ahora éramos nosotros los que estábamos en deuda. Los murmullos, las voces, los gritos, todo se fusionaba en mi mente. No había escapatoria. El coyote había sellado nuestro destino mucho antes de que comenzáramos el viaje. Y en ese momento, entendí lo que significaba cruzar con él, era una promesa rota desde el principio. Un pacto con algo que no comprendíamos, algo mucho más antiguo y oscuro de lo que jamás habíamos imaginado. Todavía no sé cómo logré sobrevivir esa noche. Quizás porque, en el fondo, ya no era del todo yo. Algo de mí quedó atrás, en ese cementerio olvidado. Y a veces, en las noches más oscuras, aún escucho susurros, recordándome que no puedes escapar de las sombras con las que alguna vez hiciste un pacto. El pasajero de la bestia. Me llamo Javier, soy de Zacatecas y tenía 23 años cuando decidí subirme al tren rumbo al norte. Nunca había estado más allá de la frontera, pero todos en mi pueblo hablaban de la promesa de una vida mejor, de oportunidades que simplemente no existían para nosotros en México. No fue una decisión fácil, pero la desesperación es una fuerza más fuerte de lo que muchos imaginan. Lo que uno está dispuesto a arriesgar cuando no queda nada más es difícil de describir hasta que lo vives. Sabía de antemano los peligros que conllevaba el viaje. Había escuchado historias de otros migrantes, del tren La Bestia, de los cárteles que acechaban en el camino, de los robos y las extorsiones. Pero pensé que, con suficiente suerte, podría sortear esos obstáculos. Pensé que los verdaderos horrores serían humanos, que serían físicos.
Pero no estaba preparado para lo que me esperaba, para lo que aún me cuesta entender hasta el día de hoy. Subí al tren con otros que, como yo, buscaban un escape. Los primeros días fueron largos, cansados, con el constante temor de caer del techo del tren. Había momentos de calma, pero también de tensión palpable, en especial durante la noche, cuando el frío mordía los huesos y el silencio se rompía solo por el sonido del tren avanzando sobre los rieles oxidados. Una noche particularmente fría, cuando el viento parecía susurrar cosas en la oscuridad, algo extraño sucedió. Estaba sentado, mirando la vasta negrura que nos rodeaba, tratando de mantenerme despierto cuando sentí una mano en mi hombro. Al principio pensé que era uno de los otros migrantes, tal vez buscando apoyo o simplemente un gesto de solidaridad. Pero al voltear, me encontré con una visión que jamás podré borrar de mi mente. Era un hombre. O lo que alguna vez había sido uno. Tenía el rostro vacío, completamente liso. Donde deberían estar sus ojos, solo había 2 manchas de sangre fresca que corrían lentamente por su piel pálida. Su boca no existía, pero podía sentir una especie de vibración, como si tratara de hablarme sin emitir ningún sonido. El tiempo pareció detenerse por completo. Intenté gritar, pero no pude. El miedo me paralizó, incapaz de moverme o reaccionar. Solo observé a esa cosa, preguntándome si estaba soñando o si había perdido la cordura en medio de aquel viaje. De pronto, sin previo aviso, el hombre se desvaneció entre las sombras de la noche, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé helado, mirando el espacio vacío donde lo había visto, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que podría salir de mi pecho. Mi primer instinto fue contárselo a los demás, pero, ¿qué les diría? ¿Que vi a un hombre sin rostro en el tren? Sabía que me tomarían por loco, o peor aún, que el miedo empezaría a devorarnos a todos. Así que me quedé callado. Pensé que era algo que no volvería a ver, una alucinación provocada por el cansancio, el hambre y el frío. Pero estaba equivocado. Las noches siguientes fueron peores. Cada vez que el tren se adentraba más en su interminable recorrido, el ambiente se volvía más pesado, más cargado de algo que no podía definir, pero que estaba ahí, como un mal presentimiento constante. Y él volvió. Lo vi de nuevo, al borde del tren, mirándome, aunque no tenía ojos con los cuales hacerlo. Y esta vez no estaba solo. Otros comenzaron a notarlo. No todos, pero algunos de los migrantes también comenzaron a tener experiencias extrañas. Una mujer, Rosa, me contó entre susurros que sentía que alguien la seguía cada vez que se quedaba dormida. Otro hombre, Luis, dijo que escuchaba gritos bajo el tren, como si alguien estuviera atrapado entre las ruedas y los rieles, aunque no había visto a nadie caer. No era solo miedo lo que se respiraba en el ambiente, era algo más. Una presencia que se sentía viva, hambrienta. Algunos comenzaron a hablar de espíritus, de fantasmas de aquellos que no lograron llegar al norte, de los que murieron en el trayecto y ahora vagaban por las vías, atrapados en un limbo eterno. Otros decían que era una maldición, que el tren estaba marcado por el sufrimiento de los miles que habían perecido en su viaje. Yo no sabía qué creer, pero cada vez que veía al hombre sin rostro, sentía que estaba a punto de perder la razón. A veces lo veía entre los vagones, otras veces de pie, a lo lejos, como esperando que me acercara. Sus apariciones eran fugaces, pero cada vez más intensas. La última vez que lo vi, estaba tan cerca que pude sentir el frío que emanaba de su piel, como si fuera un cadáver. Esta vez no desapareció de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, y en mi mente, sin emitir palabra alguna, escuché una frase que aún me aterra: «Tú también te quedarás aquí». Después de esa noche, algo cambió en mí. El miedo ya no era solo algo pasajero. Se convirtió en una constante. Sentía que el tren no nos llevaba hacia el norte, sino hacia algo mucho más oscuro, algo a lo que no todos íbamos a sobrevivir. La realidad y las pesadillas empezaron a mezclarse. Cada vez que el tren avanzaba, sentía que nos acercábamos a un destino del que no habría retorno. Y lo peor es que sabía que no era el único que lo sentía. Algunos de los migrantes empezaron a desaparecer. No sabíamos si caían del tren o si simplemente se marchaban en la oscuridad,
Pero el hecho es que, cada vez que uno desaparecía, el ambiente se volvía más opresivo, más cargado de esa sensación de muerte inminente. No podía evitar pensar en que el hombre sin rostro se los estaba llevando, uno a uno, atrapándolos en ese extraño limbo del que tanto se hablaba. Mis pensamientos comenzaron a volverse paranoicos. Cada sombra parecía tener vida, cada ruido en la oscuridad era una señal de que algo venía por nosotros. Recuerdo una noche en particular, la última antes de llegar a nuestro destino final. El tren se detuvo de repente en medio de la nada. El aire estaba tan frío que sentí que mis pulmones se congelarían con cada respiro. Unos pocos de nosotros nos levantamos, intentando entender qué estaba pasando, pero el tren no se movía. La oscuridad era total, salvo por la luz de la luna que apenas iluminaba el paisaje desolado a nuestro alrededor. Fue entonces cuando lo vi. El hombre sin rostro, de pie en medio de las vías, rodeado de otros que eran como él. Hombres, mujeres, niños, todos ellos con rostros vacíos, sangrando por donde deberían estar sus ojos. Avanzaban lentamente hacia nosotros, sus cuerpos deformes y tambaleantes como si estuvieran arrastrados por una fuerza invisible. El pánico se apoderó de mí. No podía moverme, no podía respirar. Estaba completamente atrapado en esa visión infernal. No sé cómo, pero al final, el tren se puso en marcha de nuevo, sacándonos de ese lugar maldito. A medida que el tren avanzaba, las figuras se desvanecieron una vez más en la oscuridad. Pero yo sabía que no se habían ido del todo. Sabía que una parte de ellos seguía con nosotros en algún lugar entre las sombras, esperando. Cuando finalmente llegamos a la frontera, ya no era el mismo. El viaje me había cambiado de una forma que aún no logro entender por completo. No volví a hablar de lo que vi durante ese trayecto, ni siquiera cuando otros migrantes intentaban compartir sus propias experiencias. Todo parecía tan lejano, tan irreal, como si hubiera sido un sueño o una pesadilla colectiva. Pero sé que fue real. Lo sentí en cada fibra de mi ser. A veces, por las noches, aún puedo sentir esa presencia, ese frío. Y en mis peores momentos, cuando cierro los ojos, veo a ese hombre sin rostro, esperando, recordándome que, aunque logré llegar al norte, una parte de mí se quedó atrás, atrapada en las vías de la bestia, condenada a vagar por siempre. La frontera maldita. Mi nombre es irrelevante, pero soy de Michoacán y tenía 27 años cuando decidí cruzar la frontera. Mis razones, como las de muchos otros, estaban arraigadas en la desesperación. Mi pueblo se había convertido en un lugar donde el trabajo escaseaba y el futuro no prometía nada mejor. Había escuchado historias de aquellos que habían logrado cruzar, algunos con éxito, otros no tanto, pero el hambre de cambio me empujó a arriesgarlo todo. El desierto de Arizona no era lo que imaginaba. Crecí en las montañas y estaba acostumbrado a climas extremos, pero el desierto era una bestia diferente. No había sombra, no había respiro del sol que ardía durante el día, y las noches, aunque frías, no ofrecían consuelo. Lo que nadie te cuenta es que, en medio de ese infierno desolado, hay algo más que patrullas fronterizas y el calor mortal. Hay cosas que no pertenecen a este mundo. Éramos 5 en el grupo, 6 si contamos al coyote, el hombre que nos guiaría por ese territorio infernal. Un tipo duro, curtido, de pocas palabras, como si llevara en la piel las cicatrices de cada cruce que había hecho. La ruta que tomaríamos era peligrosa, eso lo sabíamos desde el principio, pero el coyote aseguraba que las patrullas no vigilaban esa zona tan de cerca. Lo que no nos dijo era que las razones iban más allá del simple control fronterizo. Llevábamos 3 días caminando cuando nos topamos con el primer cadáver. Estaba medio enterrado en la arena, como si la tierra misma lo hubiera rechazado. No era extraño encontrar cuerpos en el desierto, gente que no lo había logrado, víctimas del calor o de la sed. Sin embargo, este cuerpo era diferente. No había signos de deshidratación, ni quemaduras del sol. Parecía fresco, pero la expresión de su rostro, una mezcla de terror y agonía que nunca había visto antes. Nadie dijo nada, pero todos lo vimos. Seguimos caminando. Esa noche acampamos en una pequeña depresión entre 2 colinas de arena.
El viento era suave, pero lo suficiente para hacer que la arena danzara en remolinos silenciosos. Encendimos un fuego pequeño, solo para calentarnos un poco antes de dormir. El Kaori nos dijo que no hiciéramos mucho ruido, que las patrullas podían estar cerca. Pero su mirada no estaba en el horizonte donde podrían aparecer los vehículos. Estaba fija en el cielo, en la luna que esa noche no se dejó ver. Al principio no me di cuenta de lo que estaba mal. El viento cesó de repente y el silencio se volvió espeso, pesado. No era el típico silencio del desierto. Era algo más. Mis compañeros se inquietaron, intercambiamos miradas, pero nadie se atrevió a romper el silencio. Entonces lo vimos. Era una sombra, o al menos así la percibí en un principio. No tenía forma definida, pero se movía rápido, como una ventisca enloquecida, serpenteando entre nosotros sin hacer ruido. No era un animal, no era humano. Las llamas del fuego parpadearon como si fueran apagadas por una brisa que no sentimos. Algunos de mis compañeros empezaron a murmurar oraciones, otros apretaron los dientes. Yo no podía moverme, paralizado por la confusión y el miedo. El coyote estaba de pie, rígido, con los ojos fijos en la oscuridad. «No hagan ruido», susurró de repente, su voz apenas un hilo. La sombra seguía moviéndose, casi jugando con nosotros. Se detuvo a pocos metros de nuestro campamento, justo en el borde de la luz del fuego. Podía sentir su presencia, pesada y oscura, aunque mis ojos no pudieran enfocarla del todo. La temperatura descendió de golpe, como si la noche hubiera decidido congelar todo a su paso. Uno de los hombres del grupo, Raúl, no pudo soportarlo más. Se levantó de un salto y empezó a correr, lanzándose a la oscuridad como un loco. Todos lo vimos desaparecer entre las sombras, sin hacer ruido. No había gritos, ni el sonido de sus pasos alejándose. Solo el silencio que lo devoró por completo. El coyote no se inmutó. Solo nos miró, con una expresión tan fría como el aire que nos rodeaba. No lo sigan. Si lo hacen, no regresarán. Esa fue la primera vez que sentí un verdadero escalofrío recorrer mi columna. No era solo por lo que acababa de pasar, sino por la certeza en la voz del coyote. Sabía lo que estaba ocurriendo, o al menos tenía una vaga idea. Y nosotros, los demás, estábamos atrapados en medio de algo que escapaba a toda razón. Esa noche nadie durmió. Nos quedamos cerca del fuego, en silencio, escuchando el viento que regresó lentamente, como si la sombra hubiera permitido que el desierto volviera a respirar. Cuando el amanecer finalmente rompió el horizonte, Raúl seguía desaparecido. El coyote nos apremió a seguir. No había tiempo para buscar a Raúl o para lamentarlo. Era obvio que no lo encontraríamos, al menos no vivo. Caminamos en silencio durante todo el día, con una sensación de desasosiego que no desaparecía. La sombra no volvió a aparecer, pero la inquietud se había quedado con nosotros. Nadie mencionaba lo que había pasado, pero todos sabíamos que algo andaba mal, que no estábamos solos en ese desierto. El segundo día, otro del grupo, un hombre llamado Joaquín, comenzó a quejarse de que sentía que lo seguían. Insistía en que veía algo con el rabillo del ojo, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada. Al principio pensamos que el calor y el cansancio le estaban afectando, pero pronto todos comenzamos a sentirlo. Esa presencia, ese peso invisible que nos rodeaba. Caminábamos más rápido, casi trotando, tratando de dejar atrás ese miedo creciente. Pero al llegar la noche, nos vimos obligados a detenernos de nuevo. El coyote nos ordenó que no encendiéramos fuego esta vez. Dijo que sería peor. Nos apiñamos bajo una roca que ofrecía una débil protección del frío. Y entonces, en la oscuridad, la sombra volvió. La misma sensación de helada muerte se apoderó de nosotros. Esta vez, no había fuego que nos protegiera, solo la negrura absoluta del desierto nocturno. Escuchamos susurros, sonidos bajos que parecían provenir de todas direcciones. El viento no soplaba, pero el aire estaba lleno de voces que no entendíamos. Mis compañeros comenzaron a temblar, no por el frío, sino por el terror.
El coyote, que hasta entonces había mantenido la compostura, mostró algo que no habíamos visto en él antes: miedo. Se levantó de golpe, mirando hacia donde creía que la sombra se movía. «No podemos quedarnos aquí», dijo con voz tensa. «Hay que seguir». Nadie lo discutió. Nos levantamos y comenzamos a caminar, aunque la oscuridad era absoluta. El cielo, ahora sin estrellas, parecía un manto negro que nos aplastaba. No había dirección, solo el deseo de escapar. No sé cuánto tiempo caminamos en esa oscuridad. Todo se mezcló en una confusión de pasos, respiraciones agitadas y el constante temor de que la sombra se acercara demasiado. Entonces, sin previo aviso, Joaquín gritó. Fue un grito corto, ahogado, y cuando nos volvimos hacia él, ya no estaba. Desapareció, igual que Raúl, tragado por la oscuridad sin dejar rastro. En ese momento comprendí que no todos íbamos a salir de ese desierto. Algo nos cazaba, algo que no entendíamos. Intentamos mantenernos unidos, pero el miedo nos hacía débiles. Poco a poco, la sombra nos fue quitando uno a uno. Al final, solo quedé yo. No recuerdo exactamente cómo logré salir del desierto. Fue como si hubiera caminado durante días, sin rumbo, sin destino. Cuando finalmente vi las luces de un pequeño pueblo a lo lejos, caí de rodillas, exhausto, derrotado. Fui encontrado por unos lugareños que me llevaron al hospital. Nunca les conté lo que realmente sucedió en ese desierto. Nadie me habría creído. No he vuelto a cruzar la frontera desde entonces. Regresé a Michoacán, donde el mundo tiene sentido, donde las sombras son solo sombras y el viento no susurra nombres olvidados. Pero cada noche, cuando el viento sopla, cierro los ojos y veo aquella sombra moverse en la oscuridad, cazando, esperando. Sé que está ahí, en el desierto, y que algún día volverá por mí. La otra cara de la frontera. Recuerdo con claridad la primera vez que fui testigo de algo que no pude ni quise explicar. Era el año 2003, tenía 24 años, y como muchos otros en mi situación, solo quería cruzar la frontera. Venía desde Oaxaca, buscando algo mejor, huyendo de la pobreza y del peso insoportable de las deudas que no dejaban de crecer. Había decidido confiar en un grupo de hombres conocidos como burreros, traficantes de migrantes, quienes me prometieron llevarme a Estados Unidos, el otro lado del sueño, el otro lado de todo lo que conocía. Nos reunimos en una vieja casa a las afueras de Nogales, donde los burreros tenían su base. La casa era pequeña, sucia y olía a sudor, miedo y desesperación. Nos apretábamos como sardinas en un espacio que apenas alcanzaba para 10, pero allí éramos casi 20. Todos los días llegaban más personas, hombres, mujeres, algunos niños. La mayoría compartía la misma mirada cansada, la mirada de quienes han dejado atrás todo lo que conocían para buscar una vida mejor. Había escuchado rumores sobre los burreros, sobre sus formas de operar y cómo no siempre eran de fiar. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que algunos decían sobre sus rituales. A la Santa Muerte, decían, le hacían altares y le pedían protección para los viajes peligrosos. Me parecía una tontería en aquel entonces, pura superstición, algo para calmar los nervios de aquellos que tenían miedo de no volver. Pero pronto me di cuenta de que, para ellos, no era un simple acto de fe. Era algo más oscuro, más profundo. Era una noche sofocante. El aire era denso, pesado, y el sudor nos pegaba la ropa al cuerpo. En la sala principal de la casa, los burreros empezaron a prepararse. Pusieron una pequeña mesa en el centro del cuarto, cubriéndola con una tela negra. Encima de la mesa colocaron veladoras, una botella de tequila y varias figuras de la Santa Muerte. Lo observé todo desde un rincón, sintiendo una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Qué hacían? ¿Era un simple ritual o había algo más? Uno de los muchachos, Raúl, parecía nervioso. Lo había notado desde que llegamos. Era joven, más o menos de mi edad, pero su rostro ya mostraba las cicatrices de una vida difícil. A diferencia de los otros, no quería participar en el ritual. Yo no me meto en esas cosas, dijo en voz baja, dirigiéndose a los demás con una mirada de desdén y temor.
Esa noche, mientras los burreros encendían las veladoras y empezaban a murmurar sus rezos a la Santa Muerte, Raúl decidió apartarse. Se fue a dormir a una de las habitaciones más alejadas de la casa, lejos del altar. Yo no participé. Me quedé observando desde mi rincón, mis pensamientos oscilando entre incredulidad y una inquietud que no sabía cómo explicar. Los burreros no parecían molestos por la ausencia de Raúl, como si ya hubieran visto esa resistencia antes. Continuaron con su ritual, susurrando plegarias que parecían más invocaciones que oraciones. Recuerdo que, a medida que avanzaba la noche, la atmósfera de la casa se volvía más pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Cada vez que miraba hacia el altar, las sombras proyectadas por las veladoras parecían moverse de formas que no correspondían a la luz. Intenté dormir, pero no pude. Algo no estaba bien. Había algo en el ambiente, una tensión invisible que me mantenía alerta. En algún momento, escuché un ruido proveniente del cuarto donde Raúl había decidido dormir. Era un sonido sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo, seguido por un leve gemido que se apagó casi de inmediato. No fui el único en escucharlo. 2 de los burreros se levantaron de inmediato y fueron a ver qué había pasado. Los demás nos quedamos en silencio, expectantes. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Entonces, escuché el grito. Era uno de los burreros, llamando a los demás con una urgencia que me heló la sangre. Nos levantamos todos de golpe y corrimos hacia la habitación. Lo que vi al entrar nunca lo podré olvidar. Raúl estaba en la cama, pero ya no parecía él. Su piel, que apenas unas horas antes había sido la de un joven de 24 años, ahora era grisácea, marchita, como si hubiera envejecido 40 años en una sola noche. Su rostro estaba demacrado, las mejillas hundidas, los ojos apagados. Parecía un anciano. Algunos de los que entraron lo rodearon, intentando entender lo que había pasado. Lo llamaban por su nombre, le movían los hombros, pero él no respondía. Estaba vivo, apenas, pero su respiración era débil y su mirada estaba perdida en el vacío, como si algo hubiera succionado la vida de él. Nadie sabía qué hacer. Los burreros se miraron entre ellos, murmurando algo en voz baja. Uno de ellos, el más viejo, un hombre al que llamaban el Chino, se arrodilló junto a la cama y comenzó a recitar unas palabras en un idioma que no entendía. Las veladoras del altar seguían encendidas en la otra habitación y aunque no podía verlas desde donde estaba, sentía que su luz débil se filtraba de alguna manera, como si estuvieran presentes, vigilando. Raúl murió al amanecer. O eso creo. Su cuerpo dejó de moverse y los burreros lo cubrieron con una manta vieja, como si ya supieran que no había nada más que hacer. Nadie lloró. Nadie habló. Solo había silencio. Aquel día, algo cambió en mí. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que esos hombres habían invocado. No supe nunca qué pacto habían hecho, ni quise saberlo. Pero entendí, con una claridad que no había tenido antes, que había fuerzas en el mundo que no comprendía y que, por mi propio bien, era mejor no cuestionarlas. Lo único que quería era alejarme de ese lugar, cruzar la frontera y nunca volver. El viaje continuó, pero la sensación de que algo nos perseguía nunca desapareció. Cruzamos el desierto de Sonora bajo un sol implacable, con poca agua y menos comida. Cada noche, cuando el silencio del desierto nos envolvía, recordaba el rostro demacrado de Raúl, su mirada vacía, y me preguntaba si había sido una advertencia, una señal de lo que podía ocurrirnos a todos. Algunos decían que el desierto te mata lentamente, que roba tu esperanza y te deja vacío. Pero para mí, el verdadero peligro no era el calor, ni el hambre, ni los agentes de la patrulla fronteriza. Era algo más antiguo, algo que los burreros habían invocado sin saber las consecuencias. Nunca le pregunté a nadie sobre lo que ocurrió esa noche, y los que lo presenciaron también guardaron silencio. Era como si todos supiéramos que había cosas que no debían ser discutidas, cosas que solo traían más desgracia al ser nombradas. Finalmente, llegamos a la frontera. El cruce fue rápido, casi anticlimático después de todo lo que habíamos vivido.
Una vez en Estados Unidos, intenté seguir adelante, dejar atrás los recuerdos de esa noche y de Raúl. Conseguí un trabajo en una fábrica y me instalé en una pequeña ciudad del sur de Texas. Pero, a pesar de mis esfuerzos, la sombra de la Santa Muerte y lo que vi esa noche nunca me abandonó. A veces, en las noches más oscuras, me despierto con la sensación de que alguien me observa desde las sombras de mi habitación. Y, aunque nunca he vuelto a ver a esos burreros ni a ninguno de los que compartieron ese viaje conmigo, sé que no estoy solo. Algo me sigue, algo que no puedo ver, pero que siento en cada paso que doy. Quizás sea el recuerdo, o quizás sea algo más. Pero lo que aprendí en ese viaje es que hay cosas en este mundo que es mejor no intentar entender. Lo que ocurrió con Raúl fue un recordatorio de que el miedo y la superstición a veces no son solo creencias vacías. Son advertencias. Y yo, aunque nunca quise creer, he aprendido a respetarlas. No sé qué le ocurrió realmente a Raúl esa noche. Pero sé una cosa, hay un precio por invocar a la muerte, y a veces, ese precio es tu alma. Las aguas del silencio. Era el año 2011 cuando crucé el río Bravo. Sabía que el riesgo era grande, pero no tenía opción. Los coyotes nos habían prometido un cruce rápido y sin complicaciones, como suelen hacerlo. Éramos un grupo de 5, incluido mi primo José, con quien había compartido cada paso de nuestro viaje desde el sur. Él y yo habíamos sobrevivido a semanas de hambre, deshidratación y la constante amenaza de los cárteles que infestaban las rutas migratorias. Pero aquella noche, el verdadero horror no estaba en los hombres que portaban armas o en el desierto árido, estaba en el agua. El río no era tan ancho como lo había imaginado, pero su oscuridad, bajo la luz tenue de una luna creciente, lo hacía parecer interminable. El agua estaba helada, cada paso se sentía como una punzada en la piel y las corrientes traicioneras hacían imposible avanzar sin caer en la desesperación. Desde la orilla, los coyotes nos surgían con gestos y gritos ahogados por el viento. Estaban nerviosos, como si supieran algo que nosotros no. Rápido, repetían sin parar. El frío me calaba hasta los huesos, y con cada paso me sentía más pesado. El agua me llegaba ya al pecho cuando llegamos a la mitad del río. Todo parecía en calma hasta que sentí algo. Un tirón. Primero fue suave, casi imperceptible, pero luego la presión aumentó. Algo debajo del agua me jalaba hacia abajo. No era la corriente. Era algo más fuerte. Mi corazón se aceleró y un frío distinto al del agua recorrió mi espina dorsal. Por un momento, pensé que era una rama o algún desecho del río, pero la sensación era diferente. Era como si una mano putrefacta y helada se aferrara a mi tobillo, apretando, tirando con fuerza. Grité, pero el sonido de mi voz quedó ahogado por el agua que comenzaba a cubrir mi boca. Me revolví, pataleando desesperadamente, luchando contra esa fuerza invisible que parecía decidida a arrastrarme al fondo. Logré zafarme, pero cuando me volví, vi que José estaba detrás de mí. El terror en sus ojos reflejaba el mío. Extendió la mano hacia mí, pero antes de que pudiera alcanzarlo, algo lo jaló con más fuerza de la que había sentido yo. Su cabeza desapareció bajo el agua en un instante. «José», grité. Mi cuerpo entero se tensó, el miedo me paralizaba. Miré a mi alrededor, esperando que emergiera, pero no lo hizo. El río se tragó su cuerpo sin dejar rastro. El agua, de repente, estaba tranquila de nuevo, como si nada hubiera sucedido. Dicen que las almas de los que se ahogan en el río Bravo se quedan atrapadas para siempre, que no encuentran descanso y que su desesperación las convierte en algo más que simples almas perdidas. En ese momento, esas historias parecían absurdas, pero mientras me acercaba a la orilla con el cuerpo temblando de frío y terror, algo dentro de mí cambió. Sabía que lo que había sentido en el agua no era natural, que José no había sido arrastrado solo por la corriente. Llegué a tierra firme, cayendo de rodillas. Mi respiración era pesada, entrecortada. Los otros 3 migrantes cruzaron poco después, pero ninguno se atrevió a preguntarme por José. No había palabras que pudieran describir lo que acababa de suceder.
Nos quedamos en silencio mientras los coyotes nos apuraban a continuar, sus rostros sombríos, como si ya hubieran visto esto antes. No mencionaron a José, como si su desaparición fuera solo un número más en una lista interminable de víctimas del río. Pasaron los días y avanzamos por el desierto. Mi mente estaba en blanco, aturdida por la pérdida y el horror de lo que había vivido. A cada paso, sentía la ausencia de José como un peso insoportable en mi pecho. Nos escondimos durante el día y caminamos por las noches, tratando de evitar a la patrulla fronteriza. Pero algo más nos seguía. No era solo paranoia, lo sentía. El aire alrededor nuestro parecía más pesado y en las noches más oscuras, cuando el silencio del desierto era absoluto, escuchaba algo. Un murmullo, un susurro suave como el agua corriendo por una corriente lejana, pero estábamos en medio del desierto. No podía ser. Una noche, mientras descansábamos en una formación rocosa para protegernos del viento, me desperté abruptamente. No sé si fue un sueño o algo real, pero escuché una voz. Era un susurro apenas audible, pero lo reconocí de inmediato: ayúdame. Me incorporé de golpe. Mi corazón latía con fuerza. Esa voz era la de José. Miré alrededor. Los demás dormían, agotados por el agotador viaje, pero yo no podía volver a cerrar los ojos. El frío se colaba en mis huesos, el mismo frío que sentí en el río. A partir de esa noche, los susurros se hicieron más frecuentes. A veces, mientras caminábamos, sentía una presencia a mi lado, como si alguien invisible estuviera caminando justo detrás de mí. Otras veces, al detenerme para descansar, sentía que alguien me observaba desde la oscuridad. Los demás no parecían notar nada, pero yo lo sabía. Algo o alguien estaba con nosotros. No era mi primo, al menos no el José que conocía. Sentía una presencia cargada de desesperación, algo que no encontraba paz. El punto de quiebre llegó cuando, una madrugada, mientras caminábamos cerca de una carretera desierta, vi una figura entre la neblina que comenzaba a levantarse. Al principio pensé que era uno de los nuestros que se había adelantado, pero a medida que me acercaba, el aire a mi alrededor se volvió helado y el pánico comenzó a asentarse en mi pecho. La figura no se movía, solo estaba de pie, observándome. Cuando estuve lo suficientemente cerca, lo vi. Era José. Pero no como lo recordaba. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y sus ojos, esos ojos que siempre habían brillado con una mezcla de alegría y miedo, estaban vacíos, hundidos en sus cuencas. Tenía el rostro deformado, con restos de algas y barro pegados a su piel, como si acabara de salir del río. No hablaba, solo me miraba con una mezcla de tristeza y resentimiento. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y caí al suelo. La figura de José no se desvaneció. Se quedó allí, inmóvil, mientras yo luchaba por levantarme. Fue entonces cuando entendí que nunca estaría solo. Que el río no solo había reclamado el cuerpo de mi primo, sino también su alma, y que de alguna manera, esa oscuridad se había aferrado a mí. El frío en mi pecho no era solo el miedo, era algo más profundo, algo que no podría quitarme jamás. José me había seguido desde el río. Y no estaba solo. Con el paso de los días, llegamos a nuestro destino, una pequeña ciudad fronteriza donde algunos familiares nos esperaban. Pero para mí, no había descanso. Las noches eran interminables, cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, ese rostro hinchado por el agua, esos ojos vacíos que me observaban desde la oscuridad. No importaba cuántos kilómetros pusiera entre el río y yo, su presencia estaba conmigo. Los demás intentaron ayudarme, llevándome a curanderos y a rezar en iglesias locales, pero nada funcionaba. José no se iba. Y en el fondo, sabía que nunca lo haría. Era el precio que debía pagar por haber escapado cuando él no pudo. Los demás migrantes hablaban en susurros sobre lo que me pasaba, pero nadie me preguntaba directamente. Había sobrevivido al cruce, pero no había escapado del río. Cada noche, al cerrar los ojos, lo veo. De pie, en silencio, observándome. Y sé que algún día, cuando mi cuerpo ya no pueda resistir el peso de su presencia, él me llevará de vuelta al río Bravo,
al lugar donde todo comenzó y donde todo terminará. Porque en las aguas del río Bravo nadie cruza solo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.